Bueno, una nueva charla. Si os acordáis, en la última que colgué hace ya un mes, más o menos, os hablaba del sobrepeso y el deporte. Y ya os comenté que el peso es algo que no nos tiene que servir demasiado como referencia, especialmente en los deportistas. El peso puede llevar a engaño porque cuando una persona la pesas, pues evidentemente lo pesas todo. Pesas la grasa, pero también pesas el hueso, el músculo, etcétera. Y esto pues nos puede llevar a cometer errores. Porque, claro, peso graso es peso graso, pero peso magro, insisto, son muchas cosas. Y a nadie le interesa perder peso a costa de perder músculo, me parece, vamos. Yo no creo que a un deportista le interese perder el peso a base de perder masa muscular. Tampoco le interesa perder peso a base de perder masa ósea. Acabar con una osteoporosis para perder menos, para pesar menos. Eso sería bastante absurdo. Tampoco le interesa perder peso a base de perder agua. Esto sería deshidratarse. ¿eh? La famosa retención de líquidos de la que la gente habla, eso es casi una leyenda urbana. Está cortito, pero no, es que retiene líquidos. Bueno, eso es, insisto, una leyenda urbana. La retención de líquidos se da, pero se da en patologías cardíacas o renales. La persona tiene edemas y tal. Si tu metabolismo funciona y tu riñón funciona, eso de retener líquidos es muy entrecomillado. O sea, en definitiva, que perder peso a base de perder agua es absurdo. Tampoco le interesa a uno perder peso a base de perder peso residual, que sería el peso de las vísceras y todo esto. Pues no. Está claro que el peso hay que perderlo de grasa, si es que hay que perderlo. Vale, pues para ello entonces necesito conocer yo cuál es la cantidad de grasa que hay en ese cuerpo. Lo del peso ideal y todo esto, quitaoslo de la cabeza. No existe el peso ideal. En todo caso, podríamos hablar del peso óptimo para una actividad deportiva concreta, pero las tablas de peso ideal, esas que se utilizaron años atrás, que fueron diseñadas por las compañías de seguros americanas, lo que hacían era ver qué peso tenía la gente que menos enfermaba y que menos se moría, aunque tardaba más en morirse. Y a partir de ahí, pues, por técnicas de probabilidades, dijeron, pues mira, los pesos ideales para tener buena salud son estos. Esas tablas se utilizaron mucho, pero desde luego no son nada útiles, No, quitadlas de la cabeza, lo del peso ideal no existe. Y menos en los deportistas, repito. Y lo del IMC también comenté que no es algo demasiado interesante en los deportistas. El IMC, el índice de masa corporal, o índice de Quetelet, verdad es que se me está cayendo aquí una cosa que tengo preparada. El índice de Quetelet no interesa demasiado, pues porque lo que hace también es relacionar eh, la talla con el peso, y no mide nada más que eso, que talla y peso, y comete pues, los mismos errores. Es decir, te sale un índice de obesidad o de sobrepeso sin tener en cuenta lo que tú has pesado igual es músculo, grasa o qué porcentaje hay de cada una de esas cosas. Por lo tanto, el IMC en los deportistas a mí no me interesa demasiado. Insisto, peso, porcentaje de grasa. Bueno, pues lo que tengo que hacer es conocer ese porcentaje de grasa. Hay varias maneras de conocerlo. El estudio del porcentaje de grasa, bueno, de la composición corporal y todo esto, es lo que se llama la antropometría. La antropometría es la ciencia que estudia pues, las proporciones del cuerpo humano y la composición de la estructura del cuerpo humano. Insisto, hay varias técnicas, algunas más complicadas que otras. Por ejemplo, una técnica muy fiable, pero que ya veréis, un poquito macabra, bueno, bastante macabra, es la disección de cadáveres. Diseccionar los cadáveres y ver qué cantidad de grasa hay en esos cuerpos. Esto, en la década de los 80, fue realizado por unas universidades en Bélgica, y que luego fueron, a través de unas tesis doctorales de unos científicos canadienses, se realizaron, pues, se elaboraron unas tablas, unos parámetros que son muy útiles como referencia para luego medir otras técnicas en vivos, porque está claro que a un vivo yo no lo voy a diseccionar para ver cuánta grasa tiene. Por lo tanto, estas disecciones de cadáveres que se realizaron fueron útiles, insisto, para establecer unas tablas y unos puntos de referencia. Ahora, ¿qué hacemos con los vivos para mirar el porcentaje de grasa? Como he dicho, hay muchas técnicas. Una, por ejemplo, relativamente sencilla, bueno, relativamente, y tan relativamente, sería la densitometría, que consiste en pesar el cuerpo dentro del agua y fuera del agua. Evidentemente, el cuerpo dentro del agua pesa menos que fuera del agua. Pues conociendo la densidad de la grasa, que es diferente a la densidad del agua, y del peso magro y tal, pues con unas fórmulas matemáticas y propiedades físicas, pues se consigue valorar, hacer una inferencia de cuánta cantidad de grasa hay en ese cuerpo, cuánto es el peso graso y cuánto es el peso magro, simplemente por la diferencia del peso y por la distinta densidad de estos materiales. Bueno, no es muy práctico en la consulta diaria, como os podéis imaginar, ¿no? Pesar a una persona dentro de una piscina y luego fuera y hacer los cálculos, esto no es demasiado práctico. Otras técnicas, por ejemplo, medir la cantidad de potasio que hay en el cuerpo. El potasio es un mineral
fundamentalmente intracelular. Y como en la grasa prácticamente no hay células, pues midiendo la cantidad de potasio por analíticas y tal, puedes hacer una inferencia de cuál es la cantidad de peso graso y la cantidad de peso no graso o magro. Medir la creatinina. La creatinina es un metabolito de la creatina, que es una molécula que abunda en el músculo, como sabéis, la fosfocreatina y tal. Pues a través de la creatinina, conociendo la cantidad de creatinina que hay en el cuerpo humano, digamos, puedes hacer una inferencia de cuál es el peso muscular de esa persona. Esto sirve para valorar el peso muscular. Tampoco es demasiado práctico, analíticas y complicadas fórmulas y tal. Pero bueno, sirve para valorar solamente el peso muscular en este caso. La conducción dual de rayos X. Esto se utiliza para valorar el peso óseo, porque la captación de los rayos X en el hueso no es la misma que en el resto de tejidos y puede ser útil para valorar el peso óseo. El TAC, la tomografía axial computerizada o escáner, también sirve para valorar la composición corporal. Lo que pasa que habría que irradiar el cuerpo entero y es una cantidad de radiación pues demasiado alta y no demasiado interesante de practicar. El TAC se ha utilizado a veces para medir la grasa de una zona determinada del cuerpo, pero el cuerpo entero implicaría demasiada radiación. La resonancia magnética nuclear, en este caso no es una técnica agresiva, pero es demasiado cara y no es tampoco demasiado práctico de realizar. La bioimpedancia eléctrica, o sea, la conducción de la electricidad a través del cuerpo, esto sí que se ha utilizado de una forma más ambulatoria en estas básculas que a veces hay en las farmacias, incluso en los gimnasios, ¿no? Que tú sujetas con la mano o a través de los pies descalzos, ¿no? Pues se transmite una corriente eléctrica pequeña que el cuerpo no nota, y sabiendo que la capacidad de conducción no es la misma en la grasa que en el resto de tejidos, pues también se puede hacer una inferencia de la cantidad de grasa y de peso magro que hay en ese cuerpo. La bioimpedancia eléctrica de todas maneras no es demasiado exacta, tiene bastantes márgenes de error. ¿Qué os diré yo? Bueno, no me sale ahora. Caramba, ¿cómo se dice? La ecografía, en fin. Diferentes técnicas pueden ser utilizadas, pero todas ellas bastante aparatosas y no demasiado prácticas. La más práctica en la consulta diaria es la plicometría, que es medir los pliegues. Medir los pliegues, los michelines, en diferentes zonas del cuerpo, a través de una pinza, pues se miden, y relacionando la suma de estos pliegues con el peso y la talla del cuerpo, pues hay unos cálculos en los cuales se puede inferir la cantidad de peso graso y la cantidad de peso magro. Los pliegues que se miden, pues fundamentalmente son el pliegue en el tríceps, aquí detrás del brazo, el pliegue supraescapular, por la escápula, el pliegue abdominal, vertical, en la barriga, el pliegue, digamos, no el pliegue horizontal de la barriga, sino el pliegue en vertical, en la barriga, no señalo la barriga porque me tendría que levantar. El pliegue suprailíaco, aquí en la cresta ilíaca. Con estos 4 pliegues, tricipital, supraescapular, abdominal y suprailíaco, relacionado, digo, con el peso y la talla, hay fórmulas que te permiten conocer el peso graso. Luego, midiendo los perímetros y diámetros óseos, también puedes conocer el peso óseo y restando el peso residual. En definitiva, que con unas pinzas y una cinta métrica se puede conseguir un cálculo bastante exacto de la cantidad de grasa, de porcentaje de grasa que hay en ese cuerpo. Y a partir de ahí trabajamos. Bueno, porque lo que me interesa, insisto, es perder grasa. ¿Y cómo se actúa entonces? ¿Cómo puedo calcular yo entonces el peso que tendría que tener esta persona, suponiendo que tenga un exceso y que quiero que lo pierda de grasa? Lo primero que tengo que decir es cuál es el porcentaje ideal. Varía un poco, ¿no? Hay tablas en las que te dicen que el porcentaje de grasa ideal, pues para un maratoniano es este, para un ciclista es este, para un boxeador es este, pero las diferencias son no demasiado grandes. Y así, a grosso modo, de una forma global, insisto, sin ni muchísimo menos un error grande, el porcentaje de grasa mínimo en un hombre estaría alrededor del 6% y el máximo alrededor del 16%. No menos de un 6%, no más de un 16%. Por debajo del 6% tendríamos demasiada poca grasa. Se pueden encontrar deportistas que estén al 5, al 7 o al 4, pero insisto, por debajo del 6 no es demasiado recomendable porque grasa tenemos que tener. Sin grasa no se puede vivir. Al 0% es incompatible con la vida. La grasa tiene funciones metabólicas, termorreguladoras. En definitiva, no menos del 6% y por encima del 16% pues tendríamos demasiado. En el caso de la mujer, el mínimo sería un 9 y el máximo un 19. 6
16 en el hombre, 9, 19 en la mujer. Das cuenta que en la mujer, por lo tanto, el porcentaje de grasa es mayor, por pura y simple diferenciación sexual, por el hecho de ser mujer nada más. Una mujer delgada tiene un porcentaje de grasa más alto que un hombre delgado, por el hecho de ser mujer. Bueno, pues partamos de ahí. Yo os he preparado un ejemplo que os voy a comentar. Imaginaos que tenemos un paciente, hombre, que pesa 84 kilos y que le hago el cálculo del porcentaje de grasa y me sale que tiene un 22% de grasa. Digo, bueno, tú tienes demasiada grasa, no me interesa que tengas esa grasa. Bueno, mirad, el 22% de 84, yo lo tengo aquí preparado, lo veo con gafas porque sin gafas de cerca no veo ni torta. Entonces, el 22% de 84 es 18,48. Yo le diría a este paciente, mira, de los 84 kilos que pesas, 18,48 son grasa. El resto, 65,52, es magro. Este magro no me interesa tocarlo. Me interesa que pierdas de la grasa, del magro no. Bueno, pues mirad, el mínimo que debería tener un deportista es un 6% de grasa. Por lo tanto, el máximo de magro sería un 94%. Pues mira, diríamos, mira, como mínimo, ¿cuánto tienes que pesar? Suponiendo que pesaras 100 kilos, el peso magro máximo que tendrías que tener es 94. Ahora el peso magro que tienes es 65,52 y no me interesa tocarlo. Pues hago una regla de 3. Digo, mira, 94 sería para 100 kilos, 65,52 será para X kilos. X es igual a 65,52 por 100 y dividido por 94. O lo que es lo mismo, 65,52 dividido por 0,94. Hago el cálculo y me sale 69,7 kilos. Yo diría a esta persona, mira, suponiendo que todo lo que pierdas es grasa, deberías pesar como mínimo 69,7. Ahora vamos a ver como máximo. El máximo sería un 16%. 100 menos 16 es 84 de peso magro. Pues hago lo mismo. 84 de magro en el caso de que pesaras 100 kilos. Para 65,52 de magro que tienes, ¿cuánto debes de pesar? Pues 65,52 por 100 y dividido por 84, que me sale 77,9. O lo que es lo mismo, 65,52 dividido por 0,84. Y me sale, como he dicho, 77,9. Entonces a esta persona yo le diría, mira, suponiendo que todo lo que pierdas sea grasa y que solo pierdas grasa, deberás estar entre 69,7 y 77,9. Ahí estarías en pesos correctos, suponiendo que todo lo que pierdas es grasa. Mi trabajo será el conseguirlo, el hacerle los controles pertinentes y cada semana o cada 15 días hacerle el estudio de composición corporal y ver que realmente lo que está perdiendo es grasa y que su porcentaje de grasa va bajando. Esto sería en el caso de la mujer, pues 9 y 19, ¿vale? Daos cuenta, muy sencillo. Veo el peso magro y este no me interesa tocarlo. Entonces ya digo, pues mira, como mínimo el peso magro dividido por 0,94. Esto debes pesar. Como máximo el peso magro dividido por 0,84. Esto es lo que debes de pesar. En el hombre. En la mujer, como que la mujer es el 9 y el 19, pues el magro será 91 y 81. Entonces le diría a la mujer, peso magro dividido por 0,91 para conocer lo mínimo que debes de pesar, peso magro dividido por 0,81 para conocer lo máximo que debes de pesar. Insisto, asumiendo que todo lo que se pierda es grasa. Y la manera de hacerlo es pues con una dieta adecuada, manteniendo la actividad deportiva para que el peso magro no varíe, y no perder más de medio kilo o como muchísimo 1 a la semana. Pero eso ya sería mucho. Y solo de grasa, insisto, solo de grasa. Bueno, espero que se haya entendido, ¿vale? Tener en cuenta esto. Muy bien. Veremos a ver qué otra charla se me ocurre más adelante. Últimamente voy muy mal de tiempo, pero alguna cosa os diré, supongo. Gracias por vuestra atención. Hasta pronto.